Buenos días, familia de la fe, Iglesia, Centro de Fe y Esperanza de Pedregal y los hermanos y amigos que en cualquier parte del mundo nos ven. Les invito a que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1 y el versículo 2. Dice el Señor en su palabra: Entonces Moisés respondió, diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha hablado, no te ha aparecido Jehová. Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Les invito a que oremos delante del Señor. Nuestro Padre, bendito es tu nombre. Alabamos para siempre tu grandeza, tu poder, tus misericordias. Te damos gracias a ti porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Díganla los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder de la muerte. Tu nombre es exaltado en nuestra nación, en las vidas de tus santos, en medio de las familias, de aquellos que te conocen y de aquellos que no te conocen. Señor, en esta hora, haz que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra llegue a los más necesitados, a las personas que urgen del mensaje de vida que tú sabes dar. Padre, en el nombre de Jesús y mediante tu Espíritu, obra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios, y el tema que quiero compartir es el siguiente: ¿qué hacer en tiempos de crisis? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es el tiempo en que la nación y el mundo ha estado en cuarentena. La gente, muchos no hacen nada, ver televisión, comer y no más. Pero otros tienen sus teletrabajos, otros han buscado maneras de pasar estos días como se dice, sin hacer, estos días perezosos. Pero en estos tiempos de crisis, de pandemia, cuando no trabajamos, cuando estamos más en casa, ¿qué hacer? Fue el Señor el que le preguntó a Moisés qué tenía. Y él le hizo la pregunta diciendo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y ¿sabe que Moisés respondió? Dijo: una vara. Una vara. Eso era todo lo que Dios le pedía a Moisés. Y era todo lo que Moisés tenía. Con esa vara, con Moisés y la vara, Dios iba a hacer grandes cosas en Egipto. Escúcheme bien: con Moisés y la vara, Dios iba a hacer grandes cosas en Egipto. Recordemos que como seres humanos tenemos muchas cosas que de pronto no hemos fijado qué es, pero te voy a recordar algo. Por ejemplo, tenemos algunas cosas físicas de valor sentimental que no usamos y están allí guardadas. Tenemos también emociones, sentimientos que no hemos puesto a funcionar. Tenemos ideas que se nos vienen al pensamiento y no hemos desarrollado. También tenemos cosas que hemos aprendido y no las hemos puesto en práctica. Y déjeme decirle algo más. Es el tiempo que vivimos estos últimos 30 años, desde el 90 hasta el 2020, son 30 años de ingenio, de tecnología. La tecnología ha salido al máximo. Es el tiempo cuando se ve tecnología por todos lados. En los 90 no había celular, no había internet aquí en Colombia especialmente.
En otros países sí estaban funcionando, pero aquí no había llegado esa tecnología. ¿Qué quiero compartir con ustedes? Y es que vamos a pensar en cosas prácticas y cosas que podemos hacer y cosas que Dios nos va a llevar a usar. Por ejemplo, hay que ser recursivo. Esa es la palabra que quiero usar en esta mañana al compartir con ustedes. Ser recursivo. Cuando decimos recursivo es que podemos usar las cosas que tenemos y aún cosas que no tenemos, pero que podemos lograr. Entre ellas está el arte, tenemos la ciencia, tenemos los inventos, tenemos la culinaria o la gastronomía. Esas cosas, como pequeñas cosas, las manualidades, usemos esas cosas. ¿Sabe? Usted puede hacer en este tiempo cosas que cuando salga de esta cuarentena, eso le va a servir. Y a eso es lo que quiero dirigirme delante de usted. Quiero tomar como el primer ejemplo el de Pablo. Pablo tenía un oficio y el oficio de él era hacer carpas. Hacer carpas. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, 34, 35, y dice así: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, escuche esto, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice, estas manos, yo creo que usted tiene manos, ¿sí o no? Mírese esas manos que tiene y diga conmigo, estas manos me han servido y me van a servir de aquí en adelante. Estas manos me han servido y me servirán de aquí en adelante. ¿Me escuchó bien? Estas manos. Con esas manos usted va a lograr muchas cosas. Él también dice en Hechos 18:3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era el hacer tiendas. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Por eso él dice, estas manos me han servido. Con esas manos Pablo fabricaba tiendas. Pablo predicaba el evangelio, pero también tenía una manualidad con la cual se sostenía económicamente y ayudaba a los que estaban con él. Con esas manos él se pagaba sus viajes misioneros. Con esas benditas manos que Dios le dio, él fabricó muchas tiendas en donde él estuvo. Querido, ¿qué tienes en la mano? Fue la pregunta de Dios a Moisés. Moisés respondió, una vara. Y esa vara le sirvió a Dios para traer liberación a Egipto, para mostrar liberación a los israelitas de Egipto y para mostrar el poder soberano de Dios al faraón. ¿Qué tienes en la mano? Moisés tenía una pequeña vara, de pronto ya reseca, de pronto que ya era palo seco, pero esa vara sirvió en las manos benditas del Señor. Esas manos tuyas, en lo que tienes también allí, lo que sabes, en las manos de Dios, también va a ser útil y Dios va a hacer grandes cosas. Un segundo ejemplo que encontramos es el del apóstol Pedro.
Pedro, el apóstol, vivió también de un oficio que él tenía. ¿Y sabe cuál era el oficio de Pedro? Nada menos ni nada más que pescador. Él se ganaba la vida pescando. Tenía su bote, tenía sus redes, tenía sus trabajadores, y de esa manera Pedro pescaba. Note lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, el verso 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, note esa palabra, eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Pedro tenía un oficio, así como Pablo. Pablo tenía el oficio de hacer tienda, y de eso ganaba su vida, de eso ganaba su sustento. Pablo tenía el oficio de pescador. Sacar los peces del mar de Galilea, llevarlo a la orilla, llevarlo al mercado, llevarlo a los compradores. Y Pedro vivió de eso. ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Es la pregunta que Dios hace. Miremos a esos jóvenes universitarios, jóvenes que nunca se les había llegado al pensamiento fabricar eso, y hoy lo están haciendo, rebajando costo. Un ventilador de eso que vale 200 millones de pesos, ellos los pueden hacer en 7 millones o en 20 millones. Eso es algo maravilloso, se llama inventos. Por eso en tiempos de crisis, ¿qué hacer? Hay algo más, y es lo que encontramos en la Biblia acerca de la viuda que el esposo era un profeta, murió, la dejó endeudada, con hijos, con deuda y con todo ello. Y esta mujer, sin tener nada que hacer y a dónde acudir, acude al profeta Eliseo. Y él ya le dice al profeta Eliseo: tu marido era un hombre justo, mi marido era un hombre bueno, justo, pero me dejó en deuda. Eliseo le pregunta a la viuda: ¿y qué tienes en casa? Note esa palabra. ¿Y qué tienes en casa? Ella dijo: mi señor, un poco de aceite. ¿Qué tengo en casa? Un poco de aceite, señor. Eso es lo que tengo. Ese es mi patrimonio. Eliseo le dijo: entonces, dile a tus hijos que vayan a los vecinos, a todas partes, recojan vasijas, grandes y pequeñas, amontónenla en la casa, llenen la casa de vasijas, y entonces, después que tengan muchas vasijas, cierren la puerta y comiencen a derramar el aceite en esas vasijas. Y ese poquito de aceite que estaba en esa vasija se convirtió en un río de aceite, una fuente de aceite. Y las vasijas eran llenadas, grandes y pequeñas, hasta que se hizo un montón, hasta que ya no había vasija para echarle aceite. Cuando no había más vasija, el aceite cesó, se acabó. Luego ella fue donde el profeta y le dijo: ya se terminó, no hay más vasija. El profeta le dijo: entonces ve y vende y paga lo que debes, y con el resto vive tú y tus hijos. Eso es. ¿Qué tienes en la mano, mi hermano? ¿Qué tienes en la mano tú, querido, que puede ser usado en las manos del Señor? Que puede ser bendecido, que puede ser ungido, que puede ser usado para grandes cosas. Yo te invito a que reflexiones. Saben, queridos hermanos, no todas las cosas se han hecho. Los inventos, todos, no han sido terminados. Hay inventos que faltan por hacer. Y yo digo que cuando esta cuarentena termine, usted salga con un invento. Usted comience con algo. Usted comience con una idea. Piense en una idea. Escriba esa idea. Narre esa idea. Dios está con nosotros. Dios puede ayudarte. La sabiduría viene de Dios.
Él es el que da los dones, los talentos. Por eso sea recursivo. Y no solamente sea recursivo, sino que sea habilidoso. Ponga los dones y talentos que Dios le ha dado en curso. Póngalos a funcionar. Es el tiempo. Es el tiempo. Usted puede hacerlo. Se cuenta la historia de un norteamericano, un negro, llamado Washington. Washington era un esclavo que vivía en una parcela. Pero en esa parcela se sembraba el cacao. Y este joven Washington cogió el cacao y empezó a hacer cosas con él. Y luego se dio cuenta que del cacao salía la grasa. Y luego se dio cuenta que salía una pintura. Y fue este hombre llamado Washington el que inventó lo que se llama la laca. La laca sale del cacao, para que lo sepa. Y lo hizo un hombre que era un esclavo. Un hombre en los Estados Unidos llamado Washington. Este hombre en inventos, llegó, lo pulió, hasta que hoy se vende la laca por todas partes. ¿Quién no usa laca? Dígame usted. Se usa por millones en el mundo. Lo inventó un hombre negro en los Estados Unidos. Tú también puedes ser uno de esos que Dios quiere usar, ya que los inventos no están terminados. Vamos redondeando el tema. Saben, queridos amigos y hermanos, que este siglo nos ha planteado muchas cosas. El GPS, los drones, las estadísticas. Hoy podemos sacar una foto y esa foto vuela a la China, a la India, al Japón, al otro lado del mundo, en un instante. Lo que se dice allá, aquí mismo repercute. Es como una ola, no como una ola que se va esparciendo, sino en un instante. Tú puedes hacer algo. Los inventos antes de terminar esta cuarentena. Es importante, mi amigo, es importante, mi hermano. Y quiero decirte por lo menos 4 cosas. Antes de que termine esta cuarentena, tú debes hacer algo. ¿Qué debes hacer? Haber aprendido un arte. Haber aprendido un arte. Tenía un amigo argentino llamado Carlos Rey. Charlaba con él. Y Carlos Rey me decía lo siguiente: don Pedro, es importante que todo hombre tenga 2 cosas en su vida. Tenga una ciencia y tenga un arte. La ciencia le va a ayudar, pero el arte lo va a sacar de muchos aprietos. Por eso te invito a que aprendas un arte. Segundo, planea un invento. Haz un invento. Me acuerdo que cuando niños, nosotros en mi tierra, en el río San Juan, nosotros cogíamos madera y hacíamos barcos, barquitos pequeños. Cogíamos la carreta del hilo y esos cauchitos le poníamos y hacíamos que esos barquitos subieran la corriente. Le poníamos motor y hacíamos que ello funcionara. Pero luego crecimos y se nos olvidó si no hubiéramos sido inventores de motores. En tercer lugar, aprenda un oficio. Un oficio es bueno, lo que usted quiera, pero también emprenda un negocio.
que cuando termine usted esta cuarentena, sepa qué va a hacer. Sepa lo que hay que hacer. Dibuje eso, sueñe con eso, piense en ello, para que eso se realice en su vida. Jóvenes, amigos, hermanos, ánimo, mano a la obra. Y concluyo con lo siguiente. 3 grandes verdades. Con esas grandes verdades voy a concluir en esta hora el mensaje. Número 1. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros una mente recursiva. La mente recursiva. La mente que usted tiene no es una mente de gusano ni de gallina. La mente que usted tiene es una mente prodigiosa, capaz de muchas cosas, capaz de muchos prodigios, capaz de hacer cosas extraordinarias. Es la mente que usted tiene. No diga no puedo. Usted sí puede. Porque Dios, cuando lo creó, le dio una mente recursiva. Y además el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Número 2, cuando Dios nos creó, nos colocó en este planeta Tierra. Escúchelo bien. Nos colocó en este planeta Tierra. Y sabe, este planeta Tierra tiene todo lo necesario para que usted y yo vivamos. Esta Colombia, alabado sea Dios, tiene 2 mares, el Atlántico y el Pacífico, 2 cordilleras grandes que atraviesan de extremo a extremo, llanos, los climas mejores los tiene este país, ríos, como es el Amazonas, como es el Cauca, como es el Magdalena, grandes ríos, grandes cordilleras. Tenemos un planeta Tierra y sabe, Dios nos colocó en esta tierra. Colombia aproximadamente tiene de extensión 1.070.408 kilómetros, más 900.000 y punta de kilómetros de terreno, de tierra, de extensión marítima. Eso es mucho. Y sabe que apenas somos 50 millones. 50 millones para tanta tierra. Dios nos colocó aquí para bendecir esta tierra de Colombia, para hacer que usted sea bendecido, prosperado y engrandezca el nombre del Señor. Pero en tercer lugar, Dios también, cuando nos creó, nos dio su bendición, nos bendijo. Dice el libro de Génesis, capítulo 1 y en el capítulo 2 también, y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, crecer y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero también en el libro a los Efesios, en el capítulo 1, dice, bendito sea Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Querido, en tiempos de crisis, ¿qué hacer? Hay que ser recursivos. Y Dios nos ha dado todos los medios para hacerlo. Nos dio una mente recursiva, una mente extraordinaria, capaz. Pero tenemos la mente de Cristo. Nos puso en una tierra que tiene todo. Tiene todo. Fauna, flora, todo lo tiene. Pero además nos dio su bendición. Y el apóstol Pablo dice, bendito sea nuestro Señor, que nos bendijo.
Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Yo te invito en esta hora, mi amigo y mi hermano, que le des lugar a Cristo. Y al terminar esta cuarentena, dos cosas. La una es que tú salgas de la cuarentena habiendo conocido al Señor, rindiéndole tu vida al Señor Jesucristo, humillándote ante Él, dándole cabida a Él en tu vida, para que de aquí en adelante tu caminar sea siempre delante del Señor. En segundo lugar, Dios te ha dado todos los recursos para hacer cosas extraordinarias. Y si tú buscas a Dios y le permites a Dios, entonces saldrás de esta cuarentena teniendo cosas ya concretas para un porvenir que vendrá luego. Te invito a que oremos delante del Señor. Nuestro Dios y Padre, muchas gracias. Tú eres el Dios de toda gracia. Tu palabra dice que todo don y toda dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación. Toda dádiva, toda bendición. Tú eres el que bendices. Por eso recibimos tu bendición. Amado hermano, amado amigo, recibe en esta hora la bendición de Dios. Recibe la gracia bendita en tu vida. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el que bendice. Él es el que Dios ha puesto para bendecirnos. Solo Él. Y solo en su bendición tú serás bendecido y guardado. A los amigos también les invito a que en esta hora den un paso de fe. Recibe a Cristo. Invita al Señor a que Él entre en tu vida, que te reciba en tu reino y te diga: bienvenido, hijo. Ábrele la puerta de tu corazón y acéptalo como el Señor y Salvador de tu vida. Señor, sana a los enfermos, sana a los afligidos, provee a los necesitados, Señor, y haz que los habilidosos y recursivos se levanten en el nombre de Jesús. Amén y amén.